Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a exponer nuestro caso de estudio y para esto hemos elegido las siguientes preguntas de lo que sería nuestra propuesta de examen final. Como primer objetivo tenemos la pregunta sería la pregunta 14. Determinar la función f tal que f de menos 1 es igual a menos 3, la primera derivada de f menos 1 es menos 10 y la segunda derivada de f sería 24 más 4e a la 2 por x más 1. Primero integramos para obtener la primera derivada de f. Para esto usamos la segunda derivada, que es la que tenemos una función. O sea, como bien sabemos, el factor este factor puede salir al momento de separar en derivadas. Entonces nos quedaría 24 por la integral de d de x más 4 por la integral de e a la 2x más 2 d de x. Para esta de acá nos resulta nuestra primera derivada va a ser 24x más 4 por e a la 2x más 2 sobre 2 más c. Sacamos mitad, mitad y nos queda en un 2e a la 2x más 2 más c. Pero nosotros tenemos por dato que la primera derivada de f a la menos f derivada, la primera derivada de f de menos 1 es igual a menos 10. Con esto calculamos nuestra primera constante. Menos 10 es igual a 24 menos 1 más 4 por e a la 2 menos 1 más 2 sobre 2. Y todo esto más la constante. Después de resolver esta, nos da que la constante es 12. Por lo tanto, nuestra primera derivada va a ser f a la derivada de x es igual a 24x más 4 por e a la 2x más 2 sobre 2 más 12. Cabe resaltar que como una pequeña nota, hicimos que la integral de e a la 2x más 2 d de x va a ser, usando lo que es el método de un cambio, hacemos que esta exponente pase a ser un u. Todo esto se transformaría en un medio de e a la u. Y esto sería un medio de e a la 2x más 2. Continuando, una vez que obtenemos la primera integral, pasamos a la primera derivada que diga, pasamos a volver a integrar con la finalidad de hallar la función original. Integramos en cada lado y tenemos que la función va a ser 24 por x al cuadrado sobre 2 más 2 por e a la 2x más 2 sobre 2 más 12x más una constante. Aplicamos simplificación y nuestra función nos queda que es 12 por x al cuadrado más e a la 2x más 2 más 12x más c. Pero a la vez nos dicen que la función de menos 1 es igual a menos 3. Y con esto podemos hallar nuestra segunda constante. Tendríamos que menos 3 es igual a menos 12 por menos 1 más e a la 2 por menos 1 más 2. Más 12 por menos 1 y esto más nuestra constante. Después de hacer el cálculo tenemos que la constante es menos 4. Por lo tanto, nuestra función original va a ser la función de x es igual a 12x al cuadrado más e a la 2x más 2 más 12x menos 4. El análisis del problema. El problema en un estimado me demoró hacerlo en 9.15 minutos. Es recomendable la pregunta porque tomamos en base lo que es los últimos temas que se han desarrollado, que son integrales, y se puede desarrollar en un tiempo de entre 9 a 12 minutos. ¿Es necesario el uso de la calculadora? Sí, solo para ciertos cálculos. Ahora, como segundo ejercicio hemos usado, dibuje en el mismo plano las gráficas de las siguientes funciones. Y igual a x a la cuarta menos 4x a la 3 más x a la 2 más 6x. Y y igual a 2x más 3 menos x al cuadrado.
Primero hallamos la gráfica de la función f de x va a ser igual a x a la 4 menos 4x al cubo más x al cuadrado más 6x. Lo igualamos a 0 y ya tenemos esto de acá, nos dan los puntos de corte. Ahora, calculamos los puntos críticos y sus intervalos y los máximos y mínimos relativos. Derivamos la función y obtenemos que es 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 2x más 6. Igualamos a 0 y tenemos lo que serían los puntos críticos. Ahora, para hallar los intervalos, vamos a hacer, ponemos nuestros puntos críticos en una recta y hallamos el que sería el más próximo entre ellos. Para esto tomamos la f de menos 1, 0, 2 y 3. En la primera nos da negativa, la segunda pendiente nos da positiva, negativa y positiva. Por ende, en x hay un máximo, y también sabemos que en x igual a 1 hay un máximo relativo, este es 4, y en x igual a menos 0.58 y 2.58 hay mínimos relativos que es menos 2.25. Ahora calculamos el gráfico de las concavidades y los puntos de inflexión. Hallamos la segunda derivada de esta función siendo f doble derivada de x es igual a 12x al cuadrado menos 24x más 2. Igualamos a 0 y acá tenemos lo que serían nuestros puntos. Igual, llevamos todo a nuestra gráfica y hallamos en su punto más cercano. Para nosotros hemos usado 0, 1 y 2, siendo que y vemos que la concavidad es concavidad positiva, negativa y positiva. Por lo tanto, en f2 de segunda derivada de 0 y en f segunda derivada de 2, la función es cóncava hacia arriba, y en f de segunda derivada de 1, la función es cóncava hacia abajo. Los puntos de inflexión vienen a estar dados por 0.9 y 0.56 a la vez de 1.91 y 0.56. Esta sería nuestra gráfica de nuestra función. Cabe mencionar que hemos usado GeoGebra para hacerlo un poco más fácil al momento de graficar. Ahora, del mismo problema tenemos que hacer la gráfica de la segunda función que nos dan, que es de 2x más 3 menos x al cuadrado. Nosotros le hemos llamado g para facilitarlo. G va a ser igual a 2x más 3 menos x al cuadrado. Igualamos a 0 para hallar los puntos de corte. Ahora, calculamos los puntos críticos y sus intervalos, lo mismo que en el otro, intervalos máximos y los máximos y mínimos relativos. Derivamos y no tenemos que va a ser 2 menos 2x. Igualamos a 0 y tenemos que x vale 1. Llevamos a nuestra gráfica y tenemos que en el punto 1 evaluamos en 0 y evaluamos en 2. Nos sale pendiente positiva y pendiente negativa. Y también sabemos que en x1 hay un máximo relativo y ese máximo es 4. Ahora, calculamos y graficamos las concavidades y los puntos de inflexión. Haciendo la segunda derivada tenemos que esta es igual a menos 2. Y dado que esta función no se puede calcular o no se puede determinar un x, sabemos que la concavidad siempre va a ser negativa. Esta sería la gráfica de la función. Tenemos el punto máximo 1, 4, los puntos y los puntos de corte. Y dado que es una función cuadrática, se va para hacia abajo. Por último, llevamos la gráfica de ambas funciones al mismo plano. Tenemos las funciones, los puntos de corte y las intersecciones entre ellas, que sería este punto y estos dos.